Extraterrestres con rasgos humanos, 2 ojos, nariz, boca... ¿Hasta qué punto esto es posible? ¿Hasta qué punto sería factible llegar a establecer comunicación con una civilización extraterrestre? Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo divulgativo desde el sofá de Natural Portraits. Mucho se habla de un posible contacto con civilizaciones extraterrestres, e incluso hay quien asegura que ese contacto ya se ha producido. Pues en este vídeo te voy a contar con datos hasta qué punto es posible llegar a establecer esa comunicación con un posible vecino galáctico. Nuestro sistema solar, nuestra casa, se encuentra dentro de la Vía Láctea, la galaxia en la que vivimos, y una galaxia más dentro de los millones y millones de galaxias que hay catalogadas en el universo. Y cada una de estas millones de galaxias contiene a su vez entre cientos de miles y varios millones de estrellas. Literalmente, entre todas las galaxias catalogadas, habría más estrellas que granos de arena hay en la Tierra. Cada día se descubren más planetas extrasolares, y cada vez son más los descubiertos en zona habitable o con ciertas posibilidades de desarrollar vida. En 1961, Frank Drake desarrolló la siguiente fórmula. Se trata de una fórmula totalmente especulativa, es decir, somos nosotros mismos los que ponemos los números para calcularla. Y básicamente nos permite calcular, según nuestras estimaciones y de forma aproximada, el número de civilizaciones extraterrestres que estarían a nuestro alrededor. Con esta fórmula, varias personas relacionadas con el mundo de la ciencia, desde el mismo Drake hasta Michael Shermer o el mismísimo Carl Sagan, obtuvieron resultados diversos. E incluso a día de hoy, aproximando las cifras con datos reales obtenidos de los estudios que se están haciendo actualmente, obtenemos resultados que van desde varios cientos de civilizaciones inteligentes a nuestro alrededor a solo un pequeño puñado de ellas. Y sin embargo, a día de hoy nos seguimos encontrando en el silencio más absoluto. O nadie lo ha conseguido o nadie ha querido contactar con nosotros. Y es que esta ecuación no tiene en cuenta un aspecto esencial del universo: su escala. Probablemente estés familiarizado con el año luz, ese parámetro que se utiliza en astronomía para medir distancias. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, y sabemos que la luz viaja a una velocidad de casi 300.000 km por segundo. A esta velocidad tan increíble, la distancia recorrida en un año es algo casi incomprensible para el ser humano, además de un número enorme seguido de un montón de ceros. Por eso es más sencillo resumirlo a un año luz. La estrella más cercana a nosotros es Próxima Centauri, que se encuentra a una distancia de 4,2 años luz. Esto quiere decir que la luz de esta estrella tarda exactamente ese tiempo en llegar hasta nosotros, y si tuviésemos la tecnología para viajar a la velocidad de la luz, tardaríamos exactamente eso, 4,2 años en llegar a esta estrella. El centro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, se encuentra a una distancia comprendida entre 24.000 y 26.000 años luz. Esa luz que capturamos cuando practicamos fotografía nocturna y apuntamos nuestra cámara hacia esa región, lleva exactamente ese tiempo viajando por el universo hasta impactar en el sensor de la cámara. Entre 24.000 y 26.000 años. Y todavía no hemos salido de nuestro propio edificio. Y la galaxia más cercana a nosotros, la gran galaxia Andrómeda, se encuentra a una distancia de 2,5 millones de años luz. Es decir, la luz de esta fotografía que realicé el año pasado estuvo 2,5 millones de años viajando por el universo hasta impactar contra el sensor de mi cámara. Nuestra tecnología actual nos permite enviar señales al espacio a la velocidad de la luz y no más rápido. De hecho, en nuestro conocimiento en el mundo de la astronomía y la astrofísica, la luz es lo más rápido que hay y no hay nada que la pueda superar, o al menos que hayamos descubierto hasta el momento. La primera señal de radio emitida al espacio desde la Tierra fue el discurso de Hitler de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Menuda carta de presentación. ¿Has visto la película Contact? Pues ahí sale ese detalle. Esta señal lleva 87 años viajando por el universo, así que hace bastante tiempo que sobrepasó a la estrella Próxima Centauri. En 1961 también alcanzó la estrella Vega, la estrella de la que vienen las señales extraterrestres que se captan en esta película estrenada en 1997. En ella, supuestamente, una civilización extraterrestre ubicada en las cercanías de esta estrella habría recibido esta primera señal de radio y nos la habría devuelto con información extra añadida para diseñar una máquina que nos permitiese entrar en contacto con ellos. Y por ejemplo, esta señal acaba de alcanzar o está muy cerca de alcanzar
algunas de las principales estrellas de la constelación de la Osa Mayor, que se encuentran en el entorno de los 80 años luz de distancia. Pero recuerda, te acabo de decir que el centro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, se encuentra a una distancia comprendida entre 24.000 y 26.000 años luz. Es decir, cuando esta señal alcance esa región del universo, aquí en la Tierra no quedará nada de la civilización humana, o al menos será muy diferente a como es a día de hoy. Imagina que una hipotética civilización ubicada en ese lugar de nuestra galaxia recibiese nuestra señal dentro de 25.000 años y decidiese respondernos utilizando la misma tecnología. Hasta dentro de aproximadamente 50.000 años no tendríamos respuesta, y por lo tanto no tiene ni siquiera sentido teorizar con un supuesto contacto con civilizaciones ubicadas en otras galaxias. Como te he dicho, la galaxia Andrómeda está ubicada a 2,5 millones de años luz de distancia. Para obtener una supuesta respuesta de una civilización ubicada en esa galaxia, tendríamos que esperar 5 millones de años. Y es aquí donde se abre otra cuestión importante. ¿Hasta qué punto puede desarrollarse una civilización avanzada? La única civilización avanzada, si es que podemos llamarla así, que conocemos hasta el momento, es la civilización humana. Los primeros Homo sapiens habitaron la Tierra hace aproximadamente 315.000 años. Y hace aproximadamente 195.000 años empezaron a mostrar comportamientos modernos. La aparición de la escritura y por tanto el final de la prehistoria se da en Mesopotamia hacia el 3500 a.C., es decir, hace aproximadamente 5.500 años. Desde ese momento nos hemos ido desarrollando como civilización tecnológica hasta el punto de enviar a personas al espacio, a robots a explorar otros planetas e incluso sondas fuera de nuestro sistema solar. Y sí, también hasta el punto de aniquilarnos por completo en varias ocasiones. Y lo único que tenemos que hacer es prestar atención a la situación mundial que tenemos en este preciso instante. Que la humanidad como civilización sea un absoluto desastre no significa que sea algo aplicable a cualquier civilización del universo, aunque abre la puerta a que la autodestrucción sea algo intrínseco de las civilizaciones avanzadas. Por lo tanto, estas gigantescas distancias que hay en el universo, unido a la fugaz existencia de las civilizaciones avanzadas, podría ser la respuesta a por qué hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna señal inequívocamente extraterrestre. Lo que más se aproximaría a una confirmación de una señal procedente de una civilización extraterrestre fue la famosa señal WOW recibida en agosto de 1977. Una señal extremadamente inusual que nunca más se volvió a repetir. A pesar del revuelo que hubo en aquel momento con esta señal, a día de hoy está casi confirmado que su origen es totalmente natural en la nube de hidrógeno que envuelve algunos asteroides. Así que se mantiene el silencio en todas direcciones. La paradoja de Fermi. Si la lógica e incluso las matemáticas nos dicen que el universo debería estar habitado por otras civilizaciones, ¿dónde están todos? Quizás es cierto que la tecnología más rápida para comunicarnos con otras civilizaciones es la que ya estamos utilizando y que viaja a la velocidad de la luz, que como hemos visto sería insuficiente para una civilización como la nuestra, al menos por el camino que vamos. Quizás somos la civilización más avanzada de nuestro universo cercano y el resto de civilizaciones todavía no han podido desarrollar la tecnología para comunicarse con nosotros. O quizás es que simplemente no hay nadie más. ¿Cuánto espacio desaprovechado? Como has visto, el vídeo de esta semana ha sido totalmente diferente. Este tipo de vídeos divulgativos, reflexivos, que me gusta hacer de vez en cuando desde el sofá de Natural Portraits. Espero que lo hayas disfrutado. Y por supuesto, cuéntame también tu opinión. ¿Qué opinas sobre lo que te he contado? Como siempre, tienes a tu disposición la sección de comentarios. Y amigos, hasta aquí llega una semana más el vídeo de Natural Portraits. Espero que hayas disfrutado de este vídeo y que hayas aprendido algo. Si es así, el objetivo está cumplido. Nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.